Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo mi 11 fantasy decepción y revelación de la temporada 2022-2023. Tercera temporada consecutiva que os traigo este contenido al finalizar la liga y estoy muy contento porque esto significa que el proyecto continúa y que vuestro cariño es persistente. Espero la próxima temporada poder realizar este contenido al final de la liga 2023-2024. Para ello, deja tu like para que yo vea que este tipo de contenidos te gusta y suscríbete para estar montado en la carrasconeta y no perderte ningún futuro contenido. Antes de ir con los 11, hay que aclarar que este vídeo hay que verlo un poco más desde la perspectiva de la temporada liguera y adentrarnos en nuestra temática fantasy. Y sobre todo, recordar cómo los futbolistas que van a aparecer en este vídeo, cómo empezaron el año, qué perspectiva teníamos de ellos. Eso lo vamos a ir recordando, lo vamos a ir matizando jugador por jugador y os animo a que en los comentarios me dejéis vuestro 11 decepción y revelación de la temporada. Vamos a empezar con el 11 fantasy decepción de la temporada 2022-2023 y para ello he seleccionado un 4-3-3 que se adapta perfecto a los futbolistas que he elegido. En portería he seleccionado a Bono, el portero del Sevilla, que fijaros las vueltas que ha dado la vida, que ha terminado la temporada como suplente en la Liga. El portero Zamora, de la 2021-2022, siendo suplente en el Sevilla. Todo preveía que con la salida de Diego Carlos y Koundé, el Sevilla iba a ser menos fiable en el apartado defensivo, y ha sido una realidad, pero las actuaciones milagrosas de Bono esta temporada no han acompañado. Sí que es cierto que algún buen partido ha hecho, pero la realidad es que de ser el portero más cotizado junto a Thibaut Courtois en la anterior temporada fantasy, este año muy poquita gente ha confiado en el marroquí. Continuamos en el Sevilla y tenemos que hablar de Marcao, el central que iba a sustituir a Jules Koundé y a Diego Carlos y lo iba a dejar en nada. Bueno, sobre todo Marcao venía a sustituir a su compatriota Diego Carlos. Las lesiones le han impedido competir con regularidad, pero el hype que se creó en pretemporada fue muy grande. Lo cierto es que cuando ha disputado alguna serie de partidos no se le ha visto pues ni puntuar mal ni rendir de mala forma. Pero ser un futbolista que a las alturas que estamos grabando este vídeo, que es antes de que finalice la temporada, pero con 37 jornadas disputadas, hombre, 15 puntos en la Liga Fantasy marca, pues hombre, decepciones y mucho. Continuamos por la línea de un fichaje de verano que tenía muy buena pinta y ha quedado en nada. Reguilón. ¿Os acordáis que Lodi salió del Atlético de Madrid rindiendo de una forma medio aceptable la temporada anterior? Y claro, cuando llegó Reguilón, pues todos pensamos que iba a ser el sustituto del brasileño y que, bueno, pues por lo menos, aunque al principio, ya sabéis que con el Cholo Simeone nadie es titular, pero que sí va a ganar el hueco. La realidad es que no ha aprovechado ninguna de sus oportunidades. El primer tramo de la temporada, el Atlético de Madrid, pues realmente necesitaba a alguien en ese sector. En algunos momentos de la temporada lo cubrió Reinildo, siendo el mejor defensor del Atlético de Madrid, pero es que incluso él perdió el sitio y la realidad es que Reguilón nunca fue una alternativa para el Cholo y por tanto su fichaje una gran decepción. Turno para un futbolista del Valencia que para mí junto al Sevilla son los dos grandes equipos de excepción de la temporada 2022-2023. Es una realidad. Y en este caso Gabriel Paulista ha sido un central que aunque en muchos momentos de la temporada ha estado lesionado, hay que recordar que en gran parte del inicio de temporada es que no era ni titular porque los técnicos no querían. No ha dado el nivel para ser titular en un Valencia luchando por la permanencia. Y la realidad es que en el tramo final, que ha sido medianamente importante, ha puntuado medianamente bien en el Fantasy, pero su rendimiento también ha sido muy bajo. Y cerramos la línea defensiva con Íñigo Martínez, un central que si recordáis cómo llegábamos a la pretemporada Fantasy,
era uno de los centrales más cotizados, porque la temporada anterior fue uno de los mejores defensores de la liga. Y por supuesto en contexto fantasy, con sus goles a balón parado, con su jerarquía en la línea defensiva del Athletic Club de Bilbao. Y la realidad es que ha estado mucho tiempo fuera por lesiones y, excepto un tramo mitad final de temporada, cuando ha estado jugando no ha rendido tampoco. En fin, una línea defensiva que entre fichajes frustrados y centrales de mucho nombre que no han rendido, pues bueno, completan una línea muy decepcionante. Por cierto, antes de cambiar de línea quería hacer un pequeño homenaje a Alderete, que aunque bien es cierto que ha terminado la temporada como titular, tardó muchísimo en entrar en los planes de Quique Sánchez Flores, teniendo en cuenta que llegó fuera de forma, lesionado un poquito, no sabíamos con exactitud el motivo de su suplencia, pero la realidad es que el central que puntuó tan bien en Valencia, en Getafe, no lo hemos llegado a ver. No es ninguna sorpresa que la temporada de Luka Modric está a años luz de la temporada 2021-2022, donde fue el mejor centrocampista de la Champions y no te diría el mejor centrocampista fantasy, pues porque hubo otros muy potentes, pero Luka Modric, fundamental en la Liga y Champions del Real Madrid, y esta temporada empezó como titular, la edad ya se iba notando, pero es que chicos, la temporada pasada ya era un jugador muy veterano y este año empezó titular, empezó a perder el sitio, alguna jornada que ha marcado algún gol debido a que Benzema no estaba y ha lanzado algún penalti, pero suplente la mayoría del tiempo y cuando ha tenido minutos no ha rendido. Para mí, sin duda, una de las grandes decepciones de la temporada. Y si hablamos de grandes decepciones, Nabil Fekir no se queda atrás. Es cierto que lleva muchos partidos de baja por una lesión bastante grave y que también en el inicio de temporada tuvo una lesión, pero la realidad es que si nos ponemos a ver jornada por jornada cuando ha estado sano, excepto 2 o 3 jornadas, no ha aportado nada en el fantasy. La temporada anterior fue, yo creo que la gran consagración de este jugador en España, diciendo, que no solo rindo en los grandes partidos, que ya soy un gran futbolista con regularidad en todos los encuentros ligueros. Bueno, pues esta temporada, en la mayoría de ellos, ha dejado destellos, pero ha sido un jugador mucho más intermitente y por tanto, para mí, una gran decepción. ¿Os acordáis cuando en las primeras jornadas de la temporada 2022-2023 pensábamos que Guillamón iba a ser el sustituto de Carlos Soler con el lanzamiento de penalti, los saques de esquina? Bueno, pues duró lo mismo que la buena racha del conjunto Che con Gattuso, es decir, no más de 10 jornadas. Incluso hubo un parón por selecciones al principio de la temporada diciendo que era un jugador fundamental, junto con Yunus Musa, si recordaréis algunos. Mucho hype se creó en la figura de Guillamón y ha terminado siendo suplente sin ningún tipo de papel mínimamente relevante en el Valencia. Y la verdad que un futbolista que ha llegado a valer más de 40 millones en la Liga Fantasy Marca, que haya terminado la temporada sin ningún tipo de problemas físicos, sino que nadie confía en él. Bueno, el bajón ha sido tremendo y por tanto otra gran decepción. Antes de pasar con los delanteros, quiero hacer mención a dos futbolistas que en la temporada 2021-2022 fueron de los mejores centrocampistas fantasy y que por tanto esta temporada tenían el listón bastante alto. Iker Muniain y Óscar Trejo. ¿Qué ha pasado con ellos? Quiero hacer una mención especial, pero no los termino de añadir porque Iker Muniain sí que es cierto que ha pasado de ser fundamental a un jugador que en muchos momentos ha perdido la titularidad, pero si analizamos sus puntuaciones cuando ha jugado, ha puntuado bien. Entonces, en términos fantasy, he querido librarle un poco. Y en el caso de Óscar Trejo, pues es cierto que en ningún momento ha perdido la titularidad y que no ha estado en la excelencia de la temporada anterior, pero tampoco creo que haya que darle un puesto de titular en un 11 de decepciones. Pero aún así quería hacer menciones especiales de dos futbolistas que tenían un hype bastante elevado en la pretemporada fantasy. Tengo que admitir que era de los que pensaba que esta temporada 2022-2023 iba a ser la temporada de resurrección de Ansu Fati. Bueno, me he llevado un tortazo histórico y me siento muy decepcionado con el 10 del Barça. Posiblemente estemos ante los últimos tiempos de Ansu Fati en el Barça. Veremos a ver lo que depara el verano. La realidad es que esta temporada ha tenido alguna actuación destacada, como
Quiero recordar el partido ante la Real Sociedad de las primeras jornadas, donde marcó un gol y dio 2 asistencias saliendo desde el banquillo, que parecía vuelto Ansu Fati, pero la realidad ha sido la apuesta. Muy decepcionante su año y ha tenido muy poquita trascendencia en el campeón liguero. Añado a José Luis Morales en el 11 de excepción de la temporada porque acabó siendo uno de los mejores centrocampistas fantasy de la anterior campaña. De hecho, no diría uno de los mejores, sino acabó siendo el mejor con la racha final que tuvo en el Levante, que era imposible ganar tu fantasy si no lo tenías a él en el equipo. La realidad es que yo os dije que yo no confiaba en él, en el Villarreal, y para mí no ha sido decepción, porque es cierto que ha tenido algunos momentos, una racha última bastante buena tirando del carro cuando Gerard Moreno estuvo lesionado ya antes de la aparición de Jackson, pero poquito más. Papel importante en la Conference League, alguna actuación de suplente buena, pero el papel de líder que tenía el Levante no lo iba a tener el Villarreal. Para mí no ha sido una gran decepción, pero hay que recordar que la gente tenía un hype muy grande con su fichaje por el submarino amarillo. Y completando el equipo, pues no podía faltar Edinson Cavani. Decepción absoluta. La realidad es que yo pensaba que el uruguayo iba a tirar del carro de este Valencia en los momentos difíciles y no ha sido así, y en los momentos buenos tampoco apareció. La edad se ha notado muchísimo en el uruguayo y realmente no lo hemos visto cómodo en ningún momento de la temporada. Y antes de finalizar este 11 tengo que dar 3 menciones especiales en la parte de delanteros. El primero de ellos, Sadik, el delantero de la Real Sociedad, que hay que recordar que cuando asciende la Almería todo el mundo pensaba, menudo delantero tiene el Almería. Un delantero que veremos a ver si sigue la Liga Española. Cuando ficha por la Real Sociedad empieza anotando y todo el mundo, delantero revelación, grandísimo fichaje. Se lesiona de una lesión de ligamento cruzado anterior, toda la temporada fuera. Evidentemente es una decepción por el hype que le metió la gente y por eso lo menciono. Con una lesión tan grave y que por tanto por eso se ha perdido la temporada, tampoco era para añadirlo, aunque bueno, ha sido un fichaje frustrado un poco al estilo Marcao y Reguilón. Otro delantero que también ha sido un fichaje y que se pusieron las expectativas muy altas, Strand Larsen del Celta. Empezó muy bien cuando debuta, muy buenas sensaciones y la presión ha podido con él. Veremos si el Celta se salva y si en un contexto más tranquilo rinde mejor, pero la realidad es que era un fichaje con mucho hype y que tampoco ha respondido. Y por último, Cristian Portu, que llegaba de la Real Sociedad al Getafe y es otro fichaje que yo os comenté que había que tener las expectativas más bajas, como en el caso del comandante Morales. Llegaba Portu a un Getafe y no sabíamos cuál iba a ser su papel. Pues efectivamente ha tenido un papel secundario e intrascendente en términos fantasy. Pasamos ahora con el 11 fantasy revelación de la temporada 2022-2023. Y la realidad es que vamos a tener que hacer muchísimas menciones especiales porque todos los cracks no entraban. No hay debate en que Ter Stegen ha sido el mejor portero de la Liga 2022-2023 y también el portero revelación. Vamos a poner el contexto de que el Barcelona llegaba a esta presente temporada con muchas dudas en portería, con muchas dudas en defensa y que la asignatura pendiente de este equipo era mejorar defensivamente. Ter Stegen se ha vuelto a convertir en uno de los mejores porteros del mundo y la realidad es que con tantas porterías a cero este año, no hay ninguna duda de que ha sido el mejor y la revelación al mismo tiempo. Tampoco hay debate tras yo afirmar que Alejandro Balde es el defensor revelación de la presente liga. Empezó un poco como, ¿de verdad le va a quitar el puesto a Jordi Alba? A terminar siendo indiscutible y siendo pues el mejor lateral izquierdo de la liga, uno de los jugadores con más futuro del fútbol mundial y la realidad es que no podía faltar en mi 11. Esta ha sido la temporada de confirmación de Joseph Aidú, ese jugador que siempre decíamos, ¿por qué narices nadie confía en él de forma permanente en el Celta? Ya no por cómo juega, sino porque en el Fantasy, cada vez que sabemos que es titular, lo fichamos porque puntúa muy, muy bien. Y ha sido una realidad. En el Fantasy, uno de los mejores defensores y en la vida real ha dado una solidez defensiva al Celta
en un gran tramo de la temporada, y aunque bien es cierto que el Celta podría descender, su temporada es un escándalo. ¿Quién nos diría la temporada pasada que aquel central del Mallorca, capitán, que se perdió prácticamente todo el año por una operación de tobillo, iba a ser uno de los centrales que más alegrías nos iba a dar en el Fantasy? Temporadón, en muchos momentos del año considerado uno de los mejores centrales españoles del momento, y sin duda un futbolista en el que muchos managers fantasy han confiado cuando este Mallorca ha sido un auténtico fortín en defensa. En esta línea defensiva quería hacer dos menciones especiales. La de Mario Hermoso, que bien es cierto que no empezó la temporada como titular y por eso es sorprendente cómo él ha finalizado siendo uno de los mejores defensores fantasy del año. Y bueno, recuperando la confianza del Cholo Simeone y siendo un jugador que de cara a la próxima temporada va a ser importante. Teníamos que mencionarle, al igual que la pareja de centrales de Joseph Aidú, que vuelvo a repetir, es sorprendente que el Celta esté en la parte baja de la clasificación cuando Unai Núñez ha resurgido de sus cenizas y ha vuelto a dar un excelente nivel en primera división. El central que destacó en el Athletic Club de Bilbao tras esa enfermedad de Yeray Álvarez ha vuelto a tener oportunidad en un equipo de primera siendo titular y la ha aprovechado. Dos centrales, Hermoso, Unai Núñez, que había que destacar. Si estoy usando una alineación con 5 centrocampistas es porque es la línea que más jugadores top han aparecido en la presente temporada y que realmente vamos a tener que hacer muchas menciones porque no hay hueco para todos. Kang Lee debía de estar, sí o sí, porque menudo año. Su confirmación como gran futbolista es posible, pero la realidad es que en términos fantasy, top 5 jugadores del año. Y no muy lejos posiciono a Takefusa Kubo, un futbolista que al principio de la temporada había muchas dudas en la Real Sociedad de vamos a ver qué impacto tiene, no ha funcionado del todo en el Villarreal, en el Mallorca tampoco. ¿Qué va a pasar con Kubo? Bueno, pues que ha tirado la puerta abajo y se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga. Él y Kang Lee, ojalá los tengamos en los próximos años en la liga, aunque el primero tiene pinta que no. Sé que Fede Valverde no ha terminado bien la temporada, pero la realidad es que este año ha sido su año de consagración en el Real Madrid, asegurándose la titularidad en todos los partidos y siendo un futbolista que durante más de la mitad de la temporada fantasy o lo tenías en tu equipo o estabas en desventaja, porque era una máquina de hacer puntos a lo grande partido tras partido. En ciertos momentos de la temporada se hablaba incluso de si era el mejor centrocampista del mundo. Tenía que tener un hueco en este equipo. Al igual que Aleix García, que aunque ha atravesado un tramo final de temporada con varias lesiones y que por tanto no ha terminado siendo el mejor centrocampista fantasy del año porque iba camino a serlo, eso no quita que haya ayudado al Girona a estar peleando por lo que está y ser el jugador, diría, favorito de los managers fantasy. Todo el mundo sabía que tener a Aleix García en el equipo te aseguraba mínimo 7-8 puntos. Eso era una auténtica maravilla y que evidentemente su plaza tampoco podía faltar. Y claro, si este 11 es de revelaciones, lo de Gabri Veiga, que no lo conocíamos la temporada pasada, pues evidentemente un futbolista que posiblemente la siguiente campaña se marche fuera de la liga y tenga un futuro brillante, esta temporada ha tirado la puerta abajo. Ha tenido momentos mejores y peores en el Fantasy, aunque su puntuación habla por sí sola, ha sido un gran centrocampista. Pero la realidad es que ha sido, sin duda, junto para mí con Alejandro Valde, de los que menos nombre tenían al empezar la temporada y más alto han acabado. Aquí hay que hacer varias menciones, como Rodro Riquelme, que muchos hablaban de él maravillas en segunda división, ha aprovechado la oportunidad en el Girona, lo que pasa que Michel, pues ya sabéis que en muchos momentos le ponía de titular y otros momentos lo sacaba del once sin mucho sentido. Osasuna, que posiblemente ha sido el equipo revelación de la temporada, también tiene dos futbolistas como Aimar Oroz y Moi Gómez que se merecían estar aquí. Aimar Oroz de la casa y Moi Gómez fichado la temporada anterior del mercado de fichajes como agente libre. O sea, estos dos futbolistas
también se merecían un hueco. Y al igual que Aleix García, Robertone venía de segunda división y con su balón parado, su guante y la media de puntos ha maravillado a muchísima gente. Sin duda, el jugador más querido para los managers fantasy de la Almería. Y sé que muchos me vais a poner en los comentarios dónde está Brais Méndez, pero no puedes pasar de ser posiblemente el mejor centrocampista fantasy de la primera vuelta y la segunda parte de la temporada ser totalmente trascendente. Para mí, por ejemplo, Fede Valverde ha tenido más peso en la segunda vuelta. Y repito, quizá Brais hace unos meses estaba por delante de 4 de los 5 futbolistas que veis en imagen. Pero la realidad es que su final de temporada tan flojo, para mí, lo deja fuera de este 11. Pasando ya a la delantera, uno de los futbolistas que junto con Fede Valverde ha sido el nombre propio del Real Madrid en esta temporada 2022-2023 es Rodrigo Goes, un futbolista que ha ocupado en muchos momentos de la temporada el lugar de Karim Benzema y bien es cierto que para mi gusto no lo he recomendado lo suficiente porque no me terminaba de llenar sus puntuaciones, pero la realidad es que al final ves el bagaje de toda la temporada y es más que entendible que los managers hayan apostado por el brasileño porque ha rendido de forma extraordinaria. Y sí, acabamos la alineación con Antoine Griezmann y pasa lo mismo que con Ter Stegen. Quizá ahora ves esto demasiado loco y decir, a ver, Carrasco, que Griezmann era un excelente futbolista y Ter Stegen uno de los mejores porteros del mundo. Al igual que al principio de temporada se dudaba mucho del Barcelona en la línea defensiva y que Ter Stegen incluso se buscaba un sustituto porque no rendía al nivel, Antoine Griezmann llegaba a este Atlético de Madrid siendo suplente porque si jugaba más de 30 minutos el partido le contabilizaba y el Atlético de Madrid tenía que pagar 40 millones al Barça para hacerse con su fichaje. Y el Cholo Simeone siempre estaba jugando con los minutos donde entraba el francés. La realidad es que su temporada pasada fue muy mala y aún así el Cholo seguía confiando en él. Y la realidad es que toda la razón la tenía el Cholo Simeone. Hemos terminado viendo al mejor Antoine Griezmann y en esta alineación cierra el equipo el mejor futbolista de la Liga 2022-2023. Y por supuesto también hay que hacer menciones de futbolistas como Nicolas Jackson, que ha terminado temporada tan en forma que evidentemente es un jugador revelación y hay que mencionarle. Muriqui, que no me esperaba que rindiera tan bien, y la realidad es que junto con Canguilí han sido los nombres propios de este Mallorca que se ha salvado holgadamente. Isi Palazón, que sé que muchos de vosotros me vais a decir, pero ¿cómo no has puesto a Isi? Bueno, no había huecos para todo el mundo. Y por último, meto a Rafinha, que sí, me pasa un poquito igual que con Rodrigo. No lo he recomendado mucho durante la temporada, pero si te pones a ver los puntos que ha dado durante todo el año, ha sido tan escandaloso que la realidad es que ha cumplido y ha sido una auténtica revelación y éxito fantasy. Ya está aquí, chicos, mis 11 fantasy, revelación y decepción de la Liga 2022-2023. De nuevo, os animo a que en comentarios me dejéis vuestra opinión de qué futbolistas compondrían vuestros equipos y seguramente tengamos opiniones distintas, pero importante vuestra participación en los comentarios. Aprovecho que estoy grabando este vídeo y publicándolo antes de que finalice la liga para desearos mucha suerte en Contexto Fantasy en este final de temporada. Si os ha gustado el contenido y no queréis perderos absolutamente nada, dejad un like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!